Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. Gloria al Señor. Una ofrenda más de palmas a Cristo, hermanos amados. Gloria a Dios. Bueno, vamos a entrar en materia de estudio y vamos a continuar con el tema interesantísimo acerca de volver a las sendas antiguas. Hemos utilizado como texto clave Jeremías 6:16, que dice: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Le voy a hacer una pequeña sinopsis, hermano, de este versículo que tiene una riqueza increíble en cuanto a revelación, porque Dios le habla al pueblo de Israel y les pide que se detengan en el ímpetu de su caminar y que consideren los caminos, en plural, en los cuales han andado, y que pregunten por las sendas antiguas. La palabra hebrea es nativ olam, así se escribe sendas antiguas en hebreo, nativ olam. Y la palabra olam es la que más llama la atención, porque nos conecta con la eternidad. Olam significa lo escondido, dice en el hebreo, algo que está oculto. Y el Señor paradójicamente le dice al pueblo de Israel: pregunten por las sendas antiguas, por las nativ olam. En otras palabras, pregunten por lo que está oculto, pregunten por lo que está escondido, pregunten por lo que se puede entender solamente por revelación del Espíritu Santo. Porque también, hermano, olam significa un punto de partida, y eso tiene que ver con el arrebatamiento. También, hermano, dice que olam significa algo que está fuera de la mente, o sea que no tiene nada que ver con la razón, con el pensamiento racionalista, sino que es algo que se entiende, repito, solamente por revelación, al punto que los eruditos del hebreo dicen que la palabra olam definitivamente nos conecta con la eternidad. Entonces mire cómo los caminos, hermano, de la vida presente nos pueden apartar de los senderos o del camino eterno. Por eso el Señor dijo: pregunten por las sendas antiguas, para que encuentren por revelación el camino. El camino ya todos sabemos que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y el Señor les dice: cuando encuentren el camino, van a hallar descanso para su alma. Hermano, una de las formas en las que nosotros entendemos que estamos en el camino correcto es cuando nuestra alma tiene reposo. Cuando entramos, por decirlo así, a nuestro Shabbat espiritual, ¿verdad? A ese tiempo de remanso, a ese tiempo de confort espiritual, donde ponemos toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza en el Señor Jesucristo, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Aleluya. Bendito sea su santo nombre por eso, ¿verdad? Entonces, esto implica, a grosso modo, volver a las sendas antiguas, conectarnos con lo eterno por medio de la revelación. También mencioné que volver a las sendas antiguas no implica caer en reglamentos arcaicos, en doctrinas del pasado que están obsoletas. No tiene que ver con modas para decirle al hombre y a la mujer cómo debe vestirse. No. Y hemos estado estudiando algunos postulados. Hoy nos toca estudiar el 12º postulado de volver a las sendas antiguas, que textualmente dice: volver a la senda antigua es tener un equilibrio entre el espíritu y la palabra. Volver a las sendas antiguas es tener un equilibrio entre el espíritu y la palabra. Complejo el asunto, ¿verdad? Porque los seres humanos tenemos la tendencia de inclinarnos hacia un lado o hacia el otro. Y para ser sinceros, debemos reconocer que es muy difícil, hermanitos amados, encontrar
ese punto de equilibrio en todo lo que hacemos y emprendemos. Y aquí este postulado nos está pidiendo que encontremos el equilibrio entre la palabra y el mover del Espíritu Santo, porque tiene que existir un equilibrio. Cuando en nuestra vida fusionamos estos dos aspectos, palabra y poder del Espíritu Santo, vamos a experimentar entonces un verdadero equilibrio que glorifica al Señor, ya que muchos se desequilibran en el aspecto de la palabra, por ejemplo, y se inclinan más a la palabra y dejan por un lado el Espíritu, y eso trae consecuencias, hermano, porque nos introduce a un evangelio parco, a un evangelio frío, a un evangelio soso, donde no se experimenta el poder del Señor. La palabra pues tiene poder porque fue inspirada por el Señor mismo, fue Dios quien inspiró, y esa palabra significa que sopló al oído de los que escribieron la palabra del Señor. Pero es necesario también que entremos a la dimensión del Espíritu para que todo aquello que la palabra nos enseña, el Espíritu Santo venga a afirmarlo en nuestro interior, que no se quede en la mente como letra muerta nada más, porque de esa manera la palabra no provoca nada. Hay muchos que utilizan la Biblia como un amuleto. Yo recuerdo cuando fue el terremoto que una persona vecina nuestra tenía la Biblia abierta en el Salmo 91 para evitar que el techo de su casa la aplastara. Eso no funciona así, porque hay que tener el rema de lo que significa la palabra, y el único que puede traernos la interpretación correcta de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. El Señor dijo que era necesario, y he estado enfatizando mucho esto, que era necesario que Él partiera para que el Espíritu Santo viniera. Porque ciertamente los discípulos tenían aquella comunión íntima, estrecha con el Señor, pero hacía falta algo más sobrenatural. Y el Señor prometió que cuando Él partiera a la presencia del Padre, Él enviaría el Espíritu Santo para que estuviera con los discípulos, para que estuviera alrededor de ellos, para que estuviera sobre ellos, pero básicamente para que hiciera morada en el corazón de los discípulos. Y el Señor cumplió su promesa, ¿verdad? Porque 50 días después de la Pascua, después de haber sido crucificado, se dio el acontecimiento glorioso del Pentecostés, donde el Señor envió el Espíritu Santo a morar en 120 entidades humanas. Démosle fuertes palmas al Señor por ese acto bendito en el cual el Espíritu Santo incursionó la historia humana de una manera sobrenatural. Vamos, iglesia, fuerte las palmas para el Señor. Y desde entonces la iglesia tiene que anhelar la comunión con el Espíritu Santo. Dos actos pueden resumir toda la redención: la muerte del Señor en la cruz y el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Y ambos tienen que tener el equilibrio, hermano, porque con la muerte de Cristo se inauguró la vida. Él pasó por un proceso de muerte. De hecho, el Señor experimentó nuestra muerte, la muerte que a nosotros nos correspondía, porque la palabra dice que habían decretos sobre nosotros. Estábamos condenados, hermano, pero el Señor en la sustitución tomó nuestro lugar como Cordero Redentor en la cruz del Calvario, y con su muerte nos dio vida. Amén, iglesia. Pero eso solamente se entiende con la luz del Espíritu Santo. De lo contrario, vamos a tener en la mente un martirio, un crimen que se cometió en el monte del Gólgota, pero no vamos a pasar de ahí. En cambio, el Espíritu Santo nos trae la sustancia, la esencia, la verdad de lo que implica el hecho que el Señor haya derramado su sangre hasta la última gota ahí en la cruz del Calvario, en ese minimundo donde pusieron un letrero en los 3 idiomas universales, hermano, que hablan del gobierno, que hablan de la cultura y que hablan de la religión, y todos le dieron la espalda a Cristo en la cruz. Lo crucificaron, pero de esa manera el Señor pagó por el pecado de toda la humanidad,
Y ahora el Espíritu Santo nos está explicando de forma intrínseca la verdad de aquel sacrificio para que nosotros demos la altura del llamado que el Señor nos ha hecho a participar en este evangelium, ¿verdad? Evangelio, que significa las buenas nuevas de salvación. Quiero que vea un versículo conmigo, dos versículos. Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. No sé si están utilizando la pantalla. ¿Sí? Excelente. Gloria al Señor. Hace falta bastante pueblo, ¿verdad? Y aquí también en el Facebook Live faltan muchos, deben estar en el desfile, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice la palabra, en Él, interprétese, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fijémonos en dos cosas que son enfatizadas aquí. Número uno, la palabra. Número dos, el Espíritu. Dice que oímos la palabra, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, enseguida dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Note que ambos, hermanos, palabra y espíritu, son esenciales para este proceso de maduración espiritual. No existe salvación sin ambos. No existe plenitud. No existe la nueva vida si no tenemos palabra y espíritu, porque son los instrumentos con los cuales el Señor lleva a cabo su obra. Siempre va a ser un error enfatizar uno excluyendo el otro. Por eso hablo del equilibrio necesario que tenemos que hallar entre la palabra y el espíritu. Porque hay grupos hoy en día que están haciendo a un lado al espíritu o haciendo a un lado la palabra. Algunos dicen no necesitamos la palabra, es letra muerta. Todo lo que necesitamos es la guía interior del Espíritu Santo. Y cada uno resulta yendo en su propia dirección, en sus propios caminos. Y lo que resulta al final es una confusión total, hermano, porque se deja a un lado la palabra del Señor, que el salmista dijo que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. ¿Sabe usted cuál es el trasfondo de esa palabra? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dice que en el cortejo nupcial había que trasladar a la novia de la casa de sus padres a la casa del padre del novio. Y los del cortejo en ese tiempo no había luz eléctrica ni linternas, ¿verdad? Llevaban unos zapatos especiales que en la punta tenían algo para colocar una vela. Y cuando ellos caminaban, iban alumbrando su camino. Y esa es la figura que tiene el salmista en mente cuando dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque nos muestra que la palabra de alguna forma va quitando las tinieblas que incursionan nuestro diario caminar. No es un misterio ni un secreto entender, hermanos, que hay tinieblas que nos rodean, que hay tinieblas que nos acechan, que hay tinieblas que nos quieren envolver, pero las tinieblas en nosotros ya no tienen parte, porque está morando la luz en nuestro corazón, y esa luz, hermano, es la que nos está mostrando el sendero en el cual tenemos que transitar. Pero note esto, la palabra tiene que incidir muy profundamente en nuestro corazón para que esto ocurra. No una palabra superflua, no un pensamiento de hombre. Y de ahí, hermano, que sepamos esgrimir la palabra. La Escritura dice que tenemos que trabajar la palabra como obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos, que trazamos bien la palabra.
Porque la palabra hoy se utiliza, hermano, para motivar a la gente. Y se ha convertido la Biblia en una palabra de motivación que se aplica a estructuras de hombre, donde solamente se usa la Biblia. Y no permitimos que la palabra traiga ese efecto transformador que la Biblia tiene, hermano. La palabra del Espíritu tiene que transformar, tiene que cambiar nuestra forma de pensar, tiene que provocar un verdadero arrepentimiento, una metanoia, es la palabra griega, que significa un cambio de mentalidad. Porque si no cambia nuestra forma de pensar, definitivamente no va a cambiar nuestra forma de vivir. Es un tiempo en el que tenemos nosotros que tomar muy seriamente la palabra de Dios. Hay que tomarla en serio, hay que suplicarle al Espíritu Santo que nos hable, que nos instruya, para que entonces tengamos el equilibrio en el que la palabra nos va a alumbrar el camino y el Espíritu Santo nos va a estar acentuando las verdades para que no se exacerbe nuestra humanidad y nuestra mente natural y querramos nosotros corregirle la plana a Dios, porque eso definitivamente no se puede hacer. Los pensamientos positivos ayudan, pero ¿cuánto tiempo duran? ¿Ah? La confesión positiva ayuda, pero a veces no sirve de mucho. Como dice mi pastor, hay gente confesando porque está enferma y le dice, hermano, confiese que está sano. Y dice, yo estoy sano. Y en la cara se le nota que está enfermo. Entonces lo que realmente tiene que cambiarnos es la palabra que se hace rema. Esa palabra que incide profundamente, hermano, que llega hasta separar lo que es del alma y el espíritu y nos conecta con las riquezas espirituales que el Señor ha puesto a nuestro alcance. Ahí mismo en Efesios 1 dice que el Padre ya nos bendijo con toda clase de bendición espiritual. Pero oiga esto, dice que ya nos bendijeron con toda clase de bendición espiritual, pero eso se encuentra en los lugares celestiales donde está Cristo Jesús. Ahora bien, ¿será que eso es para el futuro? No. Cuando Pablo esgrime la epístola a los Efesios, él está hablando en presente, en un presente continuo. Él dice que ya nos bendijeron, pero que la bendición está en los lugares celestiales. Porque nosotros, hermano, somos hombres naturales. Y cuando conocimos a Cristo, nos dieron la oportunidad de poder evolucionar y subir un peldaño más y convertirnos en hombres espirituales. Y estando en la condición de hombres espirituales, podemos ser arrobados en el Espíritu y poder alcanzar las dimensiones celestiales y entonces echar mano de toda la bendición que el Padre ha dispuesto para nosotros. Alabado sea su santo nombre. Ahí tomamos cuantas bendiciones querramos en el nombre de Jesús, porque hemos alcanzado el nivel de hombres celestiales. Dele fuerte las palmas al bendito Señor. Esa fue la bendición de Moisés. Moisés, hermano, estaba en una posición muy encumbrada, hablando humanamente. Según la historia, a Moisés le correspondía tomar el trono de Egipto, que en aquel tiempo era el imperio más grande del mundo. Tenía riqueza, tenía poderío, tenía gloria, y a Moisés le ofrecieron el trono. Un trono en el cual quien lo tomaba y lo ocupaba era considerado como Dios para los egipcios. Por eso le he explicado que no permitían que nadie mirara a Faraón a los ojos, porque él era Dios. Y Moisés perdió esa oportunidad. No la perdió, sino que él rehusó tomar. Él le dieron la oportunidad, le dijeron te corresponde el trono, y él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué razón rehusó? Porque dice que él vio la corona inmarcesible, incorruptible significa. Él vio el galardón celestial. Él vio lo que Cristo le ofrecía. Y cuando vio el galardón celestial y vio el trono de Egipto, dice que él prefirió pasar por vituperio. Él prefirió pasar por batalla. Él prefirió pasar por luchas con tal de alcanzar lo que Dios le estaba ofreciendo y no el trono que le ofrecían en la tierra.
Hermano, perdone, pero eso solamente se puede ver con ojos espirituales. Eso solamente se puede entender alcanzando el tercer peldaño y convirtiéndonos en hombres celestiales. Moisés entró a esa dimensión y cuando vio las riquezas que le ofrecía el Padre, hermano, las riquezas del nuevo pacto en Cristo Jesús, él dijo, no, de plano me quedo con esto y dejo aquello que me ofrecen en la tierra. Tiene que ser por estricta revelación. El que no tiene revelación de Dios toma cualquier bagatela de la tierra porque no tiene revelación. Por eso nos aconseja la palabra que los que hemos resucitado con Cristo, porque qué lindo es saber que nosotros ya pasamos por un proceso de resurrección. Dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero con Cristo resucitamos juntamente con Él, dice la palabra. Y ahora estamos en esta palingenesia, en esta regeneración, en este nacer de arriba, que eso significa realmente la palabra genao, que es nacer de nuevo, ¿verdad? Es nacer de arriba, es nacer de lo alto, es nacer a través de la vida del Espíritu. Y entonces aconseja la Biblia que los que hemos nacido de nuevo, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Con todo respeto, yo quiero preguntarle, ¿qué miramos nosotros de arriba? ¿Entendemos, conocemos esa dimensión? Porque si no miramos las cosas de arriba, vamos a ver las cosas de abajo. Y por eso nos deslumbra el modus operandi del diablo, ¿verdad? Hay poderes en la tierra, hermano, que tratan de apartarnos. Está el poder de distracción, está el poder de abstracción también, que nos aparta la mente, hermano, y el corazón de las cosas de Dios. Pero cuando hemos puesto nuestra mirada en las cosas de arriba, y eso se puede hacer solamente por medio del Espíritu Santo, porque Él nos muestra esa dimensión para que seamos atraídos a ella. Pero si no entramos a esa dimensión, nos quedamos como meros hombres naturales, y en la etapa natural solo se ve lo natural, y el mundo, hermano, comienza a deslumbrar, sobre todo ahora que Satanás ha puesto un plan paralelo al evangelio, que muchas veces es más atractivo que el evangelio mismo, desde una perspectiva natural. Ha puesto el enemigo un plan paralelo y a muchos ese plan paralelo los deslumbra, los aparta de la verdad, los atrae de una manera increíble. Pero aquel que ha puesto su mirada, o el Espíritu le ha tomado la mente para mostrarle las cosas de arriba, prefiere mejor eso que lo de la tierra. Otro hombre espiritual que alcanzó el nivel celeste fue Pablo. Y dice la Biblia que lo que él consideraba por ganancia, que no era cualquier cosa. Pablo tenía una ciudadanía romana. Esa ciudadanía se la daban solamente a alguien que era intelectual y tenía mucho dinero. Y Pablo tenía la ciudadanía romana y tenía cultura. Fue instruido a los pies del mejor maestro de Israel. Tenía cultura, tenía ciencia. Basta con leer las epístolas paulinas para conocer, hermano, el lenguaje refinado del apóstol Pablo, que muchos, hermanos, han visto las epístolas paulinas y las han considerado un tesoro literario. Era un hombre preparado, pero cuando a él le revelaron lo celestial, él dice, todo lo que antes yo consideraba ganancia y lo que tenía como mi tesoro privado, ahora lo tengo por basura. La versión antigua de 1909 dice, ahora lo tengo por estiércol, con tal de alcanzar el conocimiento que viene de lo alto. Esa palabra en griego es la epignosis, el conocimiento que viene de arriba, porque le dieron nada más una muestra de lo celestial. Y cuando él vio lo celestial con ojos del Espíritu, menospreció lo de la tierra al punto que llegó a considerarlo basura, porque le estaban mostrando lo que verdaderamente vale la pena, lo que no pasa, porque no es temporal, es eterno como la naturaleza del mismo Dios que lo creó, es eterno como el Señor. Aleluya, dele fuerte las palmas al bendito Dios. Entonces resultó menospreciando las cosas de la tierra, pero eso solamente se logra, para volver al tema, ¿verdad?, entre el equilibrio y la palabra y el Espíritu.
Porque muchos menosprecian, hermano, la palabra y dicen, es letra muerta, ya no nos sirve, solo queremos echar mano del Espíritu. No, no funciona así. Otros, hermano, tratan de seguir solamente el mover del Espíritu y cumplen una cierta forma cúltica, pero no trascienden, hermano. No trascienden en lo que Dios quiere, porque para poder entrar a esa dimensión poderosa tenemos que hallar el equilibrio entre la palabra y el Espíritu. Si no, solamente va a haber religiosidad. Cuando nos inclinamos al terreno de la palabra, solamente nos va a crecer la mente nada más, pero va a haber hambre espiritual, no va a haber satisfacción, no vamos a encontrar el amor, no vamos a sentir la calidez que trae la presencia del Espíritu Santo, no vamos a disfrutar del júbilo, del regocijo, del gozo. En otras palabras, no hay vida, no hay vida, solo un conocimiento parcial nada más. Pero cuando tenemos el equilibrio, la palabra es interpretada por el Espíritu y la palabra se vuelve en algo fresco y vital, porque el Espíritu Santo va secundando cada una de las cosas que el Señor nos muestra a través de su bendita palabra. El Espíritu Santo hace que Jesucristo salga, que emerja de las páginas y esté en carne viviente con nosotros. Y experimentamos no solo a un Jesús conceptual, no solo a un Dios conceptual, sino que empezamos a ver a un Dios real que nos habla, que nos enseña, que nos muestra el camino en el cual tenemos que transitar. A mí me sorprende en redes sociales de la alta crítica que juzga y hablan de ministros que en ocasiones decimos en el púlpito que Dios habla. Y dicen algunas personas que Dios les habla. ¿Y qué les sorprenderá? Yo siempre digo, ¿cómo el que hizo la boca no va a hablar? ¿O qué opina usted? ¿O será que es un Dios mudo que no puede expresar el sentir en su corazón? Pablo en las epístolas dice, el Espíritu dice claramente, porque el hablar del Espíritu es con claridad. Dios cuando habla, habla claramente para pedir, hermano, lo que espera de nosotros, para dictarnos las normativas que nos tienen que encauzar en este tiempo presente y nos tienen que llevar a esa dimensión espiritual de la cual estoy hablando, en la que vamos a echar mano de los poderes del siglo venidero, estando en el presente. Por ejemplo, la sanidad divina, porque en las riquezas que habla Efesios 1, habla de las riquezas de su gracia y habla de las riquezas de su gloria. Las riquezas de la gracia son las que sirven para el cuerpo físico y las riquezas de su gloria son las que sirven para el espíritu y el alma. Por ejemplo, en las riquezas de su gloria está, hermano, el reposo del que estamos hablando. Ese reposo que Dios da, esa calma que sentimos aún estando en medio de la tormenta, estando en el ojo del huracán, pero tenemos una paz sobrenatural, una paz que no se puede explicar de una forma racionalista, porque es una paz superior a la mente. Por eso dice que es la paz que sobrepuja todo entendimiento. Es una paz que va más allá de lo mental. Esas son las riquezas de su gloria. Y si hablamos de las riquezas de su gracia, tenemos la sanidad divina. Qué triste que algunos piensan, hermano, y dicen que la sanidad divina ya no es para este tiempo. Cuando dice que en la cruz de Calvario Él llevó nuestras enfermedades y que por su llaga fuimos curados, ellos dicen que eso se circunscribe a la llaga del pecado y que Cristo pagó por el pecado, pero sanidad divina ya no hay. Yo no sé qué Dios conocen ellos. Yo desde los 12 años conocí a un Dios sanador. Ya le conté el testimonio, ¿verdad? Nosotros resultamos en el Evangelio por la vida de mi abuelo, que fue alcanzado por el poder del Evangelio. Una situación bien difícil, hermano. Él enfermó de gravedad, tuvo un problema cardíaco que se le complicó con un problema pulmonar, y en aquel tiempo llegaron los mejores médicos, hermano, que había en nuestro departamento. Lo escultaron y dijeron, no, para él ya no hay ninguna esperanza, ya su enfermedad está muy avanzada, ahí le quedan horas de vida. Mejor prepárense porque ya no hay nada que se pueda hacer. Pero no conforme la familia, buscaron otros médicos. Hermano, todos dijeron lo mismo.
No, ya no se puede hacer nada humanamente. Él ya está muriendo, ya está en estado de coma. Mejor prepárense, porque él va a fallecer. Lo lamentamos mucho y se fueron. En minutos ya la casa estaba desocupada, llena de sillas de funeraria, ¿verdad? Esperando el trágico momento, pero a alguien se le ocurrió pensar que alguien venga a rezar por él o a hacer algo, porque él ya está muriendo. Y fueron a buscar, hermano, y no aparecía nadie. Y recuerdo que la esposa de un tío hermano de mi padre, ella ofreció, porque sabía que la familia era muy católica, ¿verdad? Tenía sus principios. Y ella con mucha pena dijo, si ustedes quieren, yo le puedo hablar a mi pastor que venga a orar por él, pero ustedes son los que deciden. No importa, dijo el mayor de mis tíos, no importa quién sea, pero que alguien venga a decir algo por él, porque está muriendo. Y mandaron a llamar al hermano que fue nuestro padre espiritual. Él llegó a casa. Y yo recuerdo, tenía yo 12 años, hermano. Y él entró y dijo, señores, muy buenas tardes, soy el pastor, y dijo su nombre, ¿verdad? Me llamaron para que venga a entregar la vida de don Alberto Palacios. ¿Quién es el hombre?, dijo él. ¿Quién es el hombre para decidir acerca de la vida y la muerte? Si el dueño de la vida es Dios. Y se acercó y le dijo, don Alberto, usted tiene necesidad de Dios, pero se lo dijo fuerte, usted tiene necesidad de Dios. Le hablo a su alma, don Alberto. Reciba a Cristo en su corazón, porque la Biblia muestra que hay dos caminos, uno que lleva a la vida eterna y uno que lleva a la condenación. Y usted necesita con urgencia a Cristo. Y una familiar que estaba ahí le dijo, disculpe señor, pero él ya no escucha, él está inconsciente. Pero él le siguió hablando del evangelio. Mire la fe, hermano, de esa gente. Y después al final le dijo, don Alberto, yo lo invito, ¿quiere usted aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador? Y fíjese que lo único que pudo hacer mi abuelo fue mover el dedo pulgar de su mano izquierda. Y se dieron cuenta. Y le volvió a preguntar a don Alberto, le pregunto una vez más, ¿quiere recibir a Cristo? Y otra vez movió su dedo pulgar. Qué bueno, dijo. Él está recibiendo a Jesús. Y se acercó, hizo la oración de fe. Él no pudo repetirla, obviamente, ¿verdad? Pero dijo, gracias Señor, porque alcanzaste la vida de este hombre. Aleluya. Dele palmas al Señor. Y después de eso, dijo, bueno, señores, yo ya hice lo que tenía que hacer. Él está en las manos de Dios. No le crean a los hombres, que se haga la voluntad del Señor. Si el Señor quiere, si a Él le place, dijo, Él lo levanta de esa condición. Si a Dios le place, Él lo puede levantar. Bueno, con permiso, que Dios los bendiga, y se fue. Y todos viendo el reloj, ya le conté, ay, solo una hora le queda nada más. Llorando todo el mundo, ¿verdad? Pasaron las famosas 5 horas de los médicos. Al día siguiente despertó mi abuelo. Mi madre lo estaba cuidando. Y se levantó, hermano, y despertó bien consciente. Y le habló a mi mamá y le dijo, ¿cómo se siente? Le dijo, ¿está bien? Sí, le digo, lo que tengo es hambre. Ay, ¿quiere comer algo? Sí, digo, fíjese que tengo deseo de comer un tamalito de carne. Y como vivíamos ahí en la 4ª calle, ¿verdad? Salió corriendo mi mamá al mercado y le consiguió su tamalito. Después recuerdo que llegó la familia, algunos ya vestidos de negro. Qué fe la que uno tiene sin Cristo, ¿verdad? Ay, Dios. Y cuando entraron, ¿qué pasó? ¿Qué le está dando a mi papá? Un su tamal, lo van a matar. Le dijo mi mamá, si se va a morir, que se muera lleno. Y él siguió comiendo sus tamalitos, hermano. Bien despierto y consciente. Después de eso fue mejorando. Después pidió bañarse. Ya cuando estaba reincorporado, él dijo, yo no sé si soñé o alguien vino a orar por mí. Le dijeron, sí, vino una persona a orar por usted. ¿Quién es esa persona? Pues es el pastor fulano, yo quiero conocerlo. Está bien, le dijo mi tía que lo había llevado. Yo lo vengo a traer el domingo y lo voy a ir a conocer. Está bien, digo, por favor. Y así fue como llegamos a la iglesia del Calvario, con el hermano Jorgito Gutiérrez, ¿recuerda, hermano Viquito? Llegamos un día domingo y mi abuelo se entregó a Cristo Jesús. Después de eso el Señor le dio 15 años más. Él murió ya de 98 años, hermano. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Sobrenatural. Cuando llegó uno de los médicos que vivía a la par de la casa, era vecino nuestro, y luego de examinar dijo, está perfectamente bien,
su corazón y sus pulmones. ¿Qué pasó, doctor? Yo no puedo explicarlo. No puedo saber qué pasó. Un milagro. Es un milagro de Dios. Entonces, decir que Dios nos sana en este tiempo. Después me tocó a mí pasar por el proceso de COVID, 40 días metidos en el sanatorio. Hermano, llegando a dimensiones casi de muerte. Yo tengo muchas cosas que contarle que Dios no me permite todavía. Pero hermano, yo sé lo que es estar cerca de la muerte. Y sé lo que es tener a Cristo a la par. Él es el Señor aún de la muerte. Y si Él dice no, pues no, ¿verdad? Él puede sanar el cuerpo. A mí nadie me quita de la mente que Él es sanador, porque yo lo he experimentado, hermano. Así que tenga confianza, porque nuestro Cristo sana y salva. Aleluya. Dele fuerte las palmas al bendito Señor. Mire, hermano, al tercer día que yo entré al sanatorio, resulté hablando con mi mamá y una de mi hermana, ya las dos fallecidas. Y después dije yo, pero si mi mamá ya está muerta, mi hermana ya está muerta. Entonces le dije, Señor, yo me estoy muriendo. ¿Qué está pasando? Porque estaba alternando, hermano, no sé si delirando, pero estaba en otra dimensión. Yo sentí que me estaba muriendo. Y recuerdo que empecé a llorar, le dije, Señor, le dije, por favor, ayúdame. Y sinceramente le dije, mi familia no está preparada, ni la iglesia. La iglesia no está preparada. Dame una oportunidad. Queriendo uno tal vez instruir la mente de Cristo, ¿verdad? Pero le dije, Señor, dame una oportunidad. Y el Espíritu me dijo, declara la palabra. Y le dije, Señor, ¿qué palabra? Yo sé mucha palabra. Y me dijo, declara la palabra. No moriré, sino que viviré. Y contaré las obras de Jehová. Y comencé a gritar. Y la enfermera que estaba ahí en turno se acercó, si don Luis necesita algo. No, Señor, no se preocupe, estoy orando, le dije. Estoy orando nada más. Ah, vaya, me dijo. No moriré, sino que viviré. Y contaré las obras de Jehová. Ay, sentía que no respiraba, hermano. Pero no moriré, no moriré, no moriré. Y aquí estoy, mire, para la honra y gloria del Señor. Porque la palabra combinada con el Espíritu es poderosa. Aleluya. Dele fuerte las palmas al bendito Señor. Hay poder en la palabra y en el Espíritu Santo. Pero tenemos que traer el equilibrio. ¿Qué tal si yo tomo el pensamiento ese de que no, eso lo que significa que Él llevó las enfermedades es que solo sanó el pecado? Hermano, yo ya estaría sepultado hace 2 años. Pero Cristo puede sanar. Hay vida en la palabra. ¿Por qué me dijo el Espíritu? Ahí está la combinación, mire. El Espíritu me dijo, declara la palabra. ¿Qué palabra, Señor? No moriré, sino que viviré y contaré las obras. Amén, Señor. Lo empecé a repetir, a repetir, a repetir. ¿Quién me indicó lo que tenía que decir? El Espíritu Santo. Todas las noches le comentaba yo a mi hija, que ella me llegaba a cuidar. Le decía, mi hija siempre vino todas las noches una luz. Yo la seguía con la vista, rodeaba mi cama. Y seguía todas las noches esa misma luz. Le dije un día al Señor, ¿qué es esa luz? Y me dijo, es el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Bendito sea el Señor, hermano amado. Oh, cosas maravillosas, extraordinarias las que el Señor hace. Porque Cristo emerge de la letra y se convierte en una experiencia de vida. Como cuando Jesús se apareció a los discípulos que iban camino a Emaús, allá en Lucas capítulo 24. Dice que tomó las escrituras, porque primero se acercó a ellos y les dijo, ¿qué asunto discurrís entre vosotros? ¿Qué están discutiendo? Y le dicen, ¿quién eres tú? ¿Eres extranjero o eres el único que no sabe lo que ha pasado? ¿Acerca de qué? Acerca de Jesús del Nazareno, que nosotros pensamos que era el libertador de Israel. Pensamos que era el Mesías prometido, pero no era él, porque ahí está su cuerpo pendiendo en un madero. Iban desconsolados, hermano. Dice que tomó las escrituras Jesús y comenzó con Moisés y los profetas y les explicó todas las cosas en cuanto a sí mismo, acerca de él. Y al relatar la experiencia más tarde, los discípulos dijeron, ¿acaso no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Y cuándo nos abría las escrituras? ¿Acaso no ardía nuestro corazón? Dice Lucas 24, 27 en adelante. Ese corazón ardiente al leer la palabra
es la obra del Espíritu Santo. Cuando el corazón arde, cuando uno siente el rema de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo toma la palabra y la hace viva, la hace vital. No es letra muerta, es palabra que contiene toda la vitalidad que viene del cielo. Ellos decían, cuando él hablaba, el corazón estaba ardiendo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Hoy por hoy, hermanos, hay muchos espíritus que pululan en los ámbitos. Muchas voces que nos están hablando, muchas fuentes de las cuales se consigue información, ideas, filosofías, actitudes que se nos presentan para solucionar problemas. ¿Cómo vamos a hacer para saber lo que es correcto? ¿Cómo saber lo que nos conviene? ¿Cómo saber lo que vale la pena tomar? Hay un enemigo inteligentemente oculto que trata de extraviar nuestro pensamiento, trayendo voces como si fuera la voz de Dios, que suenan como si ofrecieran una bendición. ¿Cómo saber la diferencia? Solo por la palabra. Porque la palabra identifica al espíritu y muestra todos los espíritus falsos. Esos son detectados solamente por la palabra. Por eso tenemos, hermano, que tener esa combinación proporcionalmente. La palabra y el espíritu, para que nuestra vida cristiana encuentre ese equilibrio. Al examinar este pasaje que leímos de Efesios, vamos a encontrar tres cosas que el apóstol dice que son normativas para la vida del cristiano. Lo primero, la palabra, porque dice, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es lo primero que hace un cristiano? Escuchar la palabra. ¿A usted le interesó la palabra cuando aceptó a Cristo? Antes de eso, ¿quién leía la Biblia? Tal vez muy ocasionalmente, ¿verdad? Pero cuando Cristo vino a nosotros, cuando nos engendró con esa nueva vida, comenzó el interés por la palabra. Y por eso dice el apóstol, habiendo oído la palabra de verdad. Mire el énfasis que hace el apóstol. Habiendo oído la palabra de verdad, porque hoy, hermano, pululan pensamientos que mencionan a Dios, pero no tienen nada que ver con Dios. Pero nosotros oímos la palabra de verdad. Segundo, habiendo creído en Él, porque la palabra siempre, cuando la palabra es de Dios, siempre nos tiene que llevar a Cristo. La palabra correcta siempre es un afluente que desemboca en Cristo. Cuando la palabra es correcta, tiene que mostrar al Señor, mostrar a Cristo, hermano amado, señalarlo a Él como el camino, como la verdad y la vida. Si no muestra a Cristo, alguien está usando mal la palabra. Y recuerde que el Señor dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre. ¿Qué nombre? El nombre de Jesús. El problema es que van a decir, yo soy el Cristo. Solo van a usar el nombre de Jesús. Pero después van a decir, yo soy el Cristo. Yo soy el ungido. Eso significa la palabra Cristos, ungido. Muchos van a usar mi nombre, dijo el Señor. Pero van a mostrarse ellos como los ungidos. La palabra verdadera es la que le da toda la honra y toda la gloria al Señor. Si miramos proezas, porque hay proezas. Si miramos milagros, porque hay milagros. Si miramos prodigios, porque los hay. Tenemos que decir al final, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea dada toda la gloria, porque Él es el único digno y merecedor de recibirla. Entonces, al oír la palabra de verdad, tenemos que creer en Él. Habiendo creído en Él, tercero, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Para qué servía el sello en el tiempo bíblico?
Y este era para mostrar propiedad. El sello era para mostrar propiedad. Dice que a los que oímos y creímos, nos pusieron el sello del Espíritu Santo. Y ahora tenemos, hermano, esa combinación bendita, palabra y espíritu. No solo palabra, ni solo espíritu. Si solo es palabra, nos debe dar un conocimiento superfluo, pero sin vida, sin poder. Sería como tener una lámpara sin baterías. Pero cuando tenemos palabra y al espíritu, es otra cosa. Tampoco solo espíritu, sin palabra, porque puede aparecer cualquier mover falso que incursione el camino y no vamos a saber distinguir. Por eso es que muchos han comenzado bien y han terminado mal, porque hicieron a un lado el espíritu o hicieron a un lado la palabra. Yo conocí gente que daba unos mensajes que uno derramaba lágrimas. Y ahora, hermano, están extraviados, perdidos. No tienen rumbo. O se apartaron de la palabra o se apartaron del espíritu. Y eso trajo caos a su corazón. Entonces necesitamos mantener ese bendito equilibrio, ese 12º postulado de regresar a las sendas antiguas, que es mantenernos en la palabra y mantenernos en la vida del Espíritu. Entonces vamos a caminar como de día. Entonces vamos a caminar sin temor al tropiezo. Entonces vamos a caminar confiados y seguros, sabiendo que el Señor va con nosotros, así como iba con aquellos camino de Maús. Y Él nos va a abrir las Escrituras y nuestro corazón va a arder, porque entendemos que estamos en la presencia y disfrutando de esa gloria que el Señor trae, porque donde Dios desciende, ahí está la gloria del Señor. Y para que Dios descienda, basta con 2 o 3 que estén en un mismo sentir, porque donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está el Señor, dice la palabra. Aleluya. Dele fuerte las palmas al Cristo de la gloria. Que el Señor nos ayude, hermanos, a seguir avanzando en esta eternidad que el Señor nos ha anticipado, porque qué misterio más grande, que estamos en la tierra, pero el Señor ya está anunciando, ya nos está dando a probar la eternidad. Dice que Él puso eternidad en el corazón de los hombres, como una profecía, y la eternidad que pusieron en nosotros es la presencia de Cristo, del Espíritu Santo y parece que también del Padre, que está haciendo morada en nosotros. Ya tenemos anticipos de lo eterno. Por eso, hermanos, qué maravilloso es saber, como dice mi pastor, y ha estado repitiendo en ese tiempo en el que la pandemia ha alcanzado a tantas personas y ha cobrado tantas vidas. Pero mi pastor dice, tengamos paz, porque la palabra enseña que ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Eso sí nadie lo puede cambiar. Vivos o muertos, somos del Señor. Amén. Y eso trae paz al corazón, porque al fin y al cabo, este cuerpo físico es de corta duración, hermano. ¿Cuántos años decretó Dios para el hombre? 70 años, ¿verdad? Y los que están bien maiciaditos, 80. Ya después de eso es ya sacarse la lotería, hermano. Es corta duración. Pero la eternidad es eternidad. Y qué bueno saber que el día que recibimos a Cristo, ese día nos dieron el boleto para alcanzar la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios.